Buenas noches con todos. Bienvenido a este taller. Les doy la bienvenida en nombre de Pedro José Freile, presidente del Movimiento Amigo y del Quinto Poder. En esta ocasión tenemos un tema acerca de la conservación de los páramos en el Ecuador, el cual nos va a acompañar dictando nuestro querido amigo Máster Marcos Rodríguez, quien es igual técnico de investigación en la Universidad Nacional de Chimborazo, a quien le doy la cordial bienvenida y cuando tú desees, Marquito, podemos comenzar. Muy bien, buenas noches con todos. Primeramente, pues agradecer a Marlon por la invitación que me ha hecho y al movimiento amigo. Entonces, para mí realmente es un gusto poder compartir con ustedes el conocimiento, la experiencia que se ha adquirido acá en la universidad. Un poco para comentarles, vengo trabajando aquí dentro del área de investigación ya por varios años, justamente. La línea en la cual nosotros estamos enmarcados es justamente estudiar a estos ecosistemas, los páramos. Como ustedes saben, los páramos son ecosistemas bastante frágiles, bastante vulnerables frente a efectos como el cambio climático. Entonces, de ahí surge nuestra importancia de poderlo estudiar, ya que hoy en día, justamente con el incremento de la frontera agropecuaria, entonces se ha ido perdiendo territorio y estos páramos pues han sido pues sometidos a estos cambios que de una u otra forma los pobladores, la gente que vive del páramo, entonces ha hecho de que poco a poco vaya decreciendo, ¿no es cierto? Vaya perdiendo su área, ¿sí? Entonces, el objetivo de esta charla es justamente darles a conocer unos números, ¿no? Bastante interesantes de nuestras investigaciones que ya lo hemos realizado y de hecho ya pues hemos ya publicado varios documentos a los cuales cualquiera de ustedes puede acceder y hacer uso de esta información. Bien, entonces voy a empezar con una pequeña presentación, no sé si en el transcurso de la charla igual ustedes pueden ir haciendo preguntas, no hay ningún problema, podemos detenernos un instante y ir resolviendo aquellas inquietudes por parte de ustedes, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Sí está entendido, compañeros? ¿Se escucha bien, Marlon? ¿Sí se escucha, compañeros? Marlon, no te escucho, tienes Sí, Marquito, sí apagado. se escucha. Estaba en la otra Perfecto, computadora, por acá sí. ok. Entonces, vamos a empezar, ¿no? Ya, vamos a hablar justamente de lo que es la conservación de los páramos. Primero, empecemos con un concepto de ¿qué es el páramo? En sí, el páramo es un ecosistema de altura, ¿no es cierto? Se caracteriza por que posee un ambiente frío, húmedo. En términos biológicos, los páramos constituyen una parte importante de la extraordinaria diversidad biológica que poseen estos. Otro de los ejes fundamentales de los páramos es de que acumulan gran cantidad de carbono en el suelo. Este es un proceso importante que permite frenar efectos frente al cambio climático. Es aquí donde que nace esta importancia del cuidado, protección y conservación de los páramos. La idea de esto es tratar de mantenerlos conservados con la finalidad de evitar de que al momento de que hay un cambio de uso de suelo, pues se produce efectos negativos que en sí van a desencadenar en lo que es la parte de gases, efecto invernadero. Una forma para mitigar los efectos negativos que genera esto, el CO2, es capturarlo y mantenerlo el mayor tiempo posible, ya sea en la biomasa de las plantas y en el más importante, en el suelo. Entonces, ¿por qué los páramos? Porque son uno de los ecosistemas menos conocidos y con una mayor biodiversidad en el mundo. Podemos ver que los páramos, ¿sí? Se encuentran tanto una variedad de especies de flora, fauna, ¿sí? También el recurso hídrico es otro
importante que uno se debe es cuidarlo, de conservarlo, porque de ahí nacen algunas fuentes hídricas, las cuales aguas abajo es aprovechada ya sea para la agricultura o para el consumo de las mismas comunidades o de las ciudades grandes, en este caso, por ejemplo, en la parte de Quito. Para el sur de Quito, ellos obtienen el agua de unas lagunas que están en el Antizana, en la laguna La Mica. Entonces, ellos de ahí obtienen el recurso hídrico para la parte sur de la ciudad de Quito. Entonces, ellos ya tienen prácticamente concesionada, ya tienen ya protegida una gran cantidad de área. Entonces, ¿para qué? Para que de una u otra forma tratar de mantener este recurso y no se vaya agotando, porque si hay intervención, entonces empieza a disminuir los caudales. Entonces, empecemos por dónde están los páramos. Están en las montañas tropicales, se extienden desde Costa Rica, ¿sí? Vienen los páramos desde Costa Rica hasta los Andes de Colombia, Ecuador, Venezuela y Perú. Aquí tenemos más o menos unos porcentajes y podemos ver aquí que en el caso de nuestro país, el Ecuador, tiene una superficie de 1.833.834 hectáreas, que a nivel de todo lo que es Sudamérica, donde se encuentran los páramos, representa el 51%. Es decir, que nosotros tenemos la mayor cantidad de páramos a nivel de estos países. Ya entrando ya un poco más en detalle en lo que tiene que ver ya en nuestro país, se extiende desde el norte, desde la provincia de Carchi, en Tulcán, hasta la provincia de Loja y Zamora. Entonces, prácticamente los páramos van del Carchi al Macará, ¿sí? Tienen un rango altitudinal que empieza, por lo general, desde los 2.800 metros sobre el nivel del mar en la parte sur, que es la parte más baja, hasta los 4.700 metros sobre el nivel del mar, ¿sí? Entonces, ahí podemos encontrar una variedad de estos tipos de ecosistemas. Páramos hay de arbustales, páramos de pajonales, hay los humedales que se conoce. Entonces, encontramos un poco de categorías ahí, pero donde nosotros nos hemos enfocado es justamente en los herbazal de páramo, que es la mayor cantidad de área que ocupa en nuestro país. Entonces, se dice que está en todo el callejón interandino aproximadamente de 600 a 120 kilómetros, ¿sí? Justamente toda esta franja de norte a sur. Entonces, para objetivos de nuestro estudio, nosotros dentro de la universidad tenemos un proyecto de investigación justamente del estudio de estos páramos. Nosotros lo que hemos hecho es justamente dividir, separar toda esta área en 3 zonas. Empezamos haciendo un estudio a nivel de la provincia de Chimborazo, fue como nuestro estudio piloto, donde que ahí se pudo desarrollar técnicas, metodologías, se pudo aplicar herramientas de SIG, de teledetección, para lo que es la parte de los mapeos. Ya en la parte igual para lo que es la recolección de muestras, análisis en laboratorio, también se ha ido probando varias metodologías, al fin de que ya tenemos totalmente estandarizado ya todas estas metodologías y prácticamente ya están probadas, validadas. Con esta información ya se ha podido ya generar bastantes resultados, los cuales ya han sido ya publicados. Entonces, ¿sí? Es así que en la parte de Chimborazo tenemos un documento, un artículo que tiene que ver con la evaluación del estado de conservación de los páramos aquí a nivel de Chimborazo. Esa fue nuestra primera área, como les menciono. Luego ya en la parte norte también, que abarcan las provincias de Carchi, de Ibarra, Pichincha, Napo también, tiene gran cantidad de páramos, justamente las lagunas de Papayacta, todo eso, el Antizana mismo, donde que justamente es un caso particular, donde que a pesar de que está dentro de la provincia de Napo, pero se ha hecho los convenios, los acercamientos necesarios para que el agua de la provincia de Napo sea llevada hasta lo que es la parte sur de Quito, ¿no? Entonces, esas son estrategias que adquieren los gobiernos locales para que puedan ya hacer uso de este recurso.
Entonces, este documento de lo que es la parte norte, estamos ya en proceso de elaboración que posteriormente ya será publicado. Otra región o otra área que nosotros nos hemos enfocado es justamente la parte sur, que comprende las provincias desde Chimborazo hacia abajo, que es de Cañar, Azuay, Loja y Zamora, ¿sí? Justamente esas provincias contienen también áreas de páramo, que igual ha sido ya delimitado y se ha hecho ya el estudio respectivo. De ahí también ha salido ya un documento, un artículo que se denomina Ecosistemas de Páramo de la región sur del Ecuador, ¿sí? Aquí tenemos más o menos los rangos altitudinales en los cuales fluctúan los ecosistemas de páramo, como les mencionaba, desde los 2.800 a los 4.700. Existen una variedad de otros tipos de páramo, ¿sí? Páramo herbáceo, páramo arbustivo, están los páramos de frailejones, tenemos los mismos páramos de almohadillas, ¿sí? Los humedales, ¿sí? La particularidad de estos ecosistemas es de que tienen una temperatura media de 7 grados centígrados, pero conforme va incrementando en la altitud, se dice que va disminuyendo de aproximadamente 0.6 grados centígrados por cada 100 metros de altitud, ¿no? Aproximadamente medio grado. Entonces, a mayor altura vamos a tener menor temperatura. La importancia del páramo, como les mencionaba justamente, son las fuentes de agua, ¿sí? De aquí de los páramos nacen un gran número de ríos, de arroyos, ¿sí? Otro factor importante son los servicios ecosistémicos, especialmente cuando hablamos del secuestro de carbono. Estos ecosistemas tienen la mayor cantidad de carbono almacenado en el suelo. También aquí es el hábitat de muchas especies, como les decía, tanto de flora como de fauna. En el caso de especies de flora, tenemos que algunas son medicinales, otras que son utilizadas para resinas, para perfumes. En cuanto a la fauna, aquí habita el cóndor, existen ranas, águilas, venados, el mismo oso de anteojos. Entonces, es realmente interesante estos ecosistemas. También la importancia social y cultural que no debe quedar de lado. El por qué aquí habitan bastantes culturas, ¿sí? Que viven del páramo, ¿no? Se dedican a cultivar, entonces han hecho un lugar de vida de estas comunidades. Otro también factor importante y al cual uno se le debe aprovechar al máximo es justamente el turismo y la recreación. En algunos lugares existen lagunas donde tranquilamente se puede hacer turismo, ¿sí? Para que la gente disfrute, se distraiga, sin causar un impacto negativo en este caso a los páramos, ¿sí? Entonces, estas son alternativas en las cuales uno puede hacer uso de los páramos sin dañarlos, sin perjudicarlos. Aquí tenemos los servicios ambientales fundamentales, por ejemplo, como les decía, el secuestro de carbono. Aquí tenemos una imagen donde nosotros hacemos estudios de qué está pasando en estos suelos, cómo se están logrando mantener o qué sucede cuando ya ha sido intervenido. Entonces, ese es nuestro objetivo. De ahí nacen los mejores resultados, los mejores estudios para de una u otra forma compartir y dar a conocer, tener sustento científico para dar o proponer alguna alternativa, ¿sí? La diversidad biológica que ya les mencioné, la regulación hídrica, la importancia científica, ¿sí? El mero hecho de salir al campo, coger muestras, analizarlo, ver qué está pasando, ver que en el caso de que si el páramo ha sido intervenido, ver el grado de intervención que tiene este suelo en el páramo, si es reversible o ya no es reversible. Entonces, para ello nosotros hemos utilizado varios indicadores que nos permiten a nosotros decir, ¿sabe qué? Bueno, el páramo ha sido intervenido en 10, 20, 30, 40, 50%. ¿Se puede revertir? No se puede revertir. Entonces, esas son los valores, los datos que hemos logrado obtenerlos. Como les mencionaba, vamos a ver del primer servicio ecosistémico, del agua, que
es la vida de las personas del páramo, el abastecimiento de agua a las comunidades andinas, rurales y urbanas, ¿sí? También en Ambato, también de los páramos sacan también el agua para la ciudad, de la laguna Pisayambo, ¿sí? El agua de excelente calidad de forma constante, ¿sí? El agua de los páramos es una de las más puras que podemos encontrarlo. Y también el agua es utilizada para el riego en las partes bajas. Entonces, he aquí una de las mayores importancias que tiene el agua frente a la población. Otro también que hablábamos de la flora, ¿no es cierto? Que los páramos son considerados los ecosistemas con mayor diversidad del planeta. Las plantas del páramo poseen adaptaciones realmente espectaculares para soportar las bajas temperaturas nocturnas y lo que es la radiación alta. En este caso, por ejemplo, la planta característica del páramo es la paja del páramo, ¿cierto? Calamagrostis intermedia, ¿sí? Esta planta es la que tiene mayor cantidad de área, de superficie en el páramo. Y los usos, por ejemplo, que le han dado a esta paja de páramo es para coberturas de techos, para lo que son paredes, como aislamiento para el frío, ¿sí? La, el culantrillo de páramo también es otra planta importante. Si a ella le damos el uso medicinal, pues la raíz en infusión se utiliza para calmar los dolores de estómago, ¿no? Entonces, vemos aquí la importancia. En cuanto a otra planta también muy conocida, es la chuquiragua, que es una planta arbustiva de hojas pequeñas, que el uso medicinal que le dan a esta es para justamente desinflamar el hígado, los riñones, ¿sí? Son plantas importantes, medicinales, que han sido ya probadas ya por sustento científico y también por la parte de las comunidades. La chupalla es otra, asimismo, planta que se sirve de alimento para las personas del páramo y también para el oso de anteojos. Básicamente se alimenta de esta plantita. La fauna del páramo también ha sido muy poco estudiada, quizás por el déficit de acceso a muchos en este caso de los páramos, o porque los animales se mueven muy rápido de un lugar a otro. Tenemos aquí el lobo de páramo, tenemos el halcón, el cóndor mismo, que ahora está en peligro de extinción. Para ello se han creado varias campañas para tratar de cuidar, de conservar al cóndor, ¿no? Que es una ave emblemática de nuestro país. El curiquingui también es otra ave típica del páramo, que cuando nosotros salimos, comúnmente lo podemos ver ahí en el páramo, ¿sí? Y otro recurso importante que estamos hablando justamente ahora de los páramos es el suelo. Entonces, estos suelos que se han desarrollado a partir de depósitos volcánicos, ¿sí? Este tipo de suelos realmente son muy variables, cambian de un lugar a otro, es muy diferente. Aquí en la otra provincia, en el norte, en el sur, sí son totalmente diferentes. En el norte son un poco más oscuros, más suelos que están bastante desarrollados, en cambio en la parte sur ya son un poco ya suelos más secos, ¿sí? Por el mismo mero hecho del clima, ¿sí? Que es un poco más seco. La combinación de materia orgánica y ceniza volcánica, estos suelos del páramo contienen gran cantidad de materia orgánica, ¿sí? Y ahí la particularidad de que son realmente bastante oscuros. Son relativamente húmedos, negros o cafés con una gran capacidad de retención de agua. Es la característica más importante quizá de estos suelos de páramo, que tienen la capacidad de retener grandes cantidades de agua. Incluso se está hablando de un 150, 200, 250% más de retención de agua, ¿sí? Un suelo, si usted lo coge y prácticamente lo presiona, tranquilamente va a ver que por los dedos va a empezar a escurrir el agua, ¿sí? Porque contiene gran cantidad de agua, ¿sí? ¿Cuál es esta característica? Justamente es de que poseen gran cantidad de materia orgánica, son muy diversos biológicamente, contienen grandes cantidades de carbono, influenciados por bajas temperaturas, que esto justamente se debe a que
como en los páramos existen bajas temperaturas, entonces ahí el proceso de transformación de la materia orgánica es bastante lenta. Entonces, al ser lenta, hace que esto se vaya acumulando más y más. ¿Sí? La materia orgánica se acumula en el suelo y puede alcanzar hasta 60 kilogramos de carbono por metro cuadrado, ubicándose entre los suelos con mayores reservas de carbono en el mundo. Entonces, y ahí también la importancia de estos suelos de páramo. ¿Sí? ¿Cómo es este proceso o este fenómeno del carbono? ¿Sí? Existen entradas, por ejemplo, a través de raíces de plantas, residuos vegetales, animales, el mismo estiércol, pero lo contrario sucede cuando existe pérdidas, ya sea por erosión, porque ya existe un cambio de uso de suelo, la materia orgánica empieza a disolverse, la salida se produce a través de productos vegetales, de animales o del mismo sistema, ¿no? Aquí en esta lámina nosotros podemos ver justamente cómo es el proceso de formación del suelo bajo páramo. Si nosotros vemos aquí, estos son unos pequeños agregados que se van formando, luego se van estabilizando, se desintegran y nuevamente se vuelven a formar. Eso sucede en un ciclo normal de formación, en este caso del suelo, ¿sí? En un suelo que prácticamente, un ecosistema que no ha sido intervenido. Pero, ¿qué sucede cuando el páramo es intervenido? ¿Qué sucede cuando hacemos un cambio de uso? ¿Qué es lo que está pasando o qué le ocurre al páramo cuando la gente empieza a cultivar, ¿sí? Esta dinámica de los procesos de apropiación y uso del territorio de páramo, ¿no es cierto? ¿Qué actividades, como les decía, como la ganadería, también cuando anteriormente han hecho plantaciones, ya sea de especies exóticas que no son propias del páramo, como el pino, el eucalipto, esto prácticamente destruye este ecosistema. Ya, entonces, al momento de que nosotros intervenimos este suelo, ya no se vuelve a cumplir este ciclo de forma normal. ¿Qué es lo que sucede? Existe ya una ruptura de este proceso normal. Entonces, cuando la gente ara el páramo, aplica labranza, asadón, pastoreo, todo eso, este ciclo se rompe. Entonces, cuando se rompe el ciclo ya no vuelve a formarse ya los mismos agregados. Al momento de romperse, sucede el caso de que ese carbono que se encuentra secuestrado se libera, ya no en forma de carbono nada más, sino se transforma en CO2 y este CO2 prácticamente es liberado a la atmósfera. Entonces el CO2 ya se vuelve ya en contaminante a la atmósfera, ¿sí? Porque ya prácticamente se transformó, se rompió este ciclo normal y ahora lo que estamos haciendo o lo que estamos generando al momento de que hacemos estos cambios de uso, estamos generando CO2 y este CO2 es un elemento que forma parte de los gases de efecto invernadero, ¿sí? Entonces, otro pilar y factor importante es los servicios ecosistémicos que nos oferta el páramo. Tenemos servicios ecosistémicos tanto de aprovisionamiento, culturales, de regulación y soporte. En los de aprovisionamiento tenemos que directamente como productos alimenticios, fibra del agua, el suelo, sustancias medicinales, entre otras. En la parte cultural tenemos el enriquecimiento espiritual, la belleza escénica, la inspiración artística e intercultural. De regulación tenemos la purificación de agua, la absorción del CO2, los humedales también, si nosotros logramos inmiscuirnos dentro del convenio Ramsar, entonces ayuda mucho porque este convenio prácticamente lo que hace es tratar de implementar políticas de conservación para tratar de cuidar estos humedales. Y de soporte, producción de suelo, provisión de hábitats y formación de ríos, ¿sí?
Aquí tenemos también una lámina de servicios ecosistémicos del páramo, que están prácticamente relacionados unos con otros, y que esto a la final, pues, si nosotros lo aprovechamos de una forma racional, de una forma que no causemos impacto a este ecosistema, entonces hay un poco de maneras de aprovecharlas de manera sustentable. Como ya les mencionaba anteriormente, justamente el turismo, la belleza escénica, son uno de los pilares fundamentales que le puede servir para tratar de conservarlo. De ahí nace justamente ya en base a estos estudios, a estos análisis. Marquito, una consulta. ¿Seguimos en la diapositiva uno o, o solo soy yo? No lo sé, déjame ver. Porque solamente, ya, ahí sí estamos ya. Ya, ahí sí se ve. Sí, ahí está la 21. Ya, ahí está bien entonces. A ver, déjame ver. Ahí se ve, ¿no? Sí, ahí estamos en la 21. Retos de la investigación. Ya, eso justamente como retos de la investigación que nosotros nos hemos propuesto es justamente estudiar el páramo, ¿no? Ya que dentro de la universidad nosotros contamos con un grupo un grupo de investigadores de diferentes áreas. Es un grupo realmente multidisciplinario, con profesionales de cuarto y quinto nivel que prácticamente hemos arrimado el hombro para poder estudiar este tipo de ecosistemas. ¿Sí? Entonces, aquí también tenemos, o en quienes también nos hemos apoyado justamente, son en estudiantes de la carrera de Ingeniería Ambiental que vienen a realizar y desarrollar sus tesis de investigación. Entonces, también nos ha servido de mucho la vinculación con estudiantes de la carrera, porque realmente es material, en este caso mano de obra barata, de buena calidad. Lo que nosotros hacemos justamente es capacitarlos, prepararlos para que de una u otra forma ellos vayan entendiendo y comprendiendo realmente cómo es la investigación. ¿Sí? Sí se ve ahí, ¿no, Marlon? Sí, sí, sí. Ya. Entonces, ya aquí tenemos, seguimos con nuestros retos de investigación. Sí, vemos que prácticamente nos hemos enfocado en lo que es el páramo. Sí, aquí nosotros salimos a las comunidades, capacitamos a la gente de las comunidades, pedimos el permiso para poder ingresar, tomar las muestras, sí, y poderlas traer al laboratorio. De igual manera, toda la información que nosotros la generamos es nuevamente compartida y difundida en las comunidades. También la información es transmitida a través de eventos científicos, ya sea workshops, ya sea congresos locales, nacionales, internacionales. También tenemos acercamiento con los gobiernos autónomos descentralizados, ¿sí? A fin de dar a conocer todos aquellos resultados que nosotros hemos logrado obtener. Toda esta información que nosotros la hemos generado es gracias a la universidad, ¿no? Ya que ahí cuenta con equipos de última tecnología para realizar cada uno de nuestros análisis. Aquí las muestras llegan al laboratorio, son etiquetadas, son conservadas, llevan un registro, un orden de cada sector, de cada provincia. Sí, eso es bastante importante mantener este orden, ya que a nosotros nos permite
visualizar y saber qué muestra de suelo es la que estamos analizando, de qué sector, para más adelante decir, bueno, en esta provincia o en este sector el porcentaje de carbono de esta muestra es tanto, ¿no es cierto? Entonces ya tenemos resultados confiables, valederos, ¿sí? Los equipos que tenemos acá mismo nos han ayudado muchísimo porque son equipos nuevos, actualizados, que nos dan y arrojan resultados muy confiables, ¿sí? Tenemos para analizar carbono, tenemos para estaciones meteorológicas también, para ir monitoreando el clima, ¿sí? En fin, varios equipos, ¿no? Y en cuanto ya a resultados que hemos logrado obtener, básicamente, como yo les mencionaba, aquí en la provincia de Chimborazo, ese fue nuestro primer estudio que hicimos. Primeramente, lo que se realizó es a través del uso de imágenes satelitales, de herramientas SIG, se delimitó el páramo, ¿sí? Se hizo una delimitación de toda esta área de páramo y se pudo constatar realmente cuántas hectáreas tenía, ¿sí? Al momento. Y en base a un estudio multitemporal de unos 10, 20 años atrás, también se pudo conocer realmente cuánto era el área de páramo en ese entonces. ¿Con qué finalidad, con qué propósito? Para, a través de cartografía, nosotros poder decir, bueno, hace 20 años teníamos cierta cantidad de páramo y ahora en el 2020 tenemos otra cantidad. Entonces, eso a nosotros nos permite conocer realmente cómo ha sido su estado durante estos 20 años. ¿Sí? Entonces, ¿qué hemos evaluado? Hemos evaluado fuentes de agua, hemos evaluado nieve, hemos evaluado diferentes usos de suelo, páramo como tal, páramo natural, páramo intervenido, que ese es justamente el objetivo de estudio, es realmente saber cuánto de páramo natural existía hace 20 años, cuánto de intervención se ha generado durante esos 20 años. Entonces, eso lo hemos logrado gracias a los estudios, a herramientas nuevas, tecnológicas, que realmente no son muy costosas. Aquí tenemos el mapa A, no sé si se está visualizando, Marlon. No, seguimos en la 22. Ya no, Ahí sí en la 26. no sé por qué no está pasando. Tienes Ya, que bueno, pasarle con el mouse. ya, sí, le estaba pasando. Aquí, como les mencionaba, miren, aquí tenemos en la figura A, justamente es el mapa de herbazal de páramo que propuso el MAE en el 2012, y el mapa del lado derecho, el mapa de la imagen B, es justamente el que nosotros hemos generado ya mediante nuestros estudios que estamos mencionando, ¿sí? Es justamente el páramo herbáceo nativo e intervenido. Entonces, aquí podemos ver las áreas en las cuales hemos obtenido, esto es en el caso del 2012, teníamos 141.827 hectáreas de páramo, ¿sí? En ese entonces, en el 2012, y ahora ya mediante nuestro estudio podemos determinar de que existe 121.905 hectáreas, ¿sí? Y el páramo intervenido es de 105.470 hectáreas, ¿sí? Todo lo que está en la imagen B, la parte amarilla, es la que ha sido intervenido. Entonces, todas esas áreas, ¿sí? Como el páramo de lo que era antes, en el 2012, ha perdido más o menos un 20% de esas áreas, ¿no? Va perdiendo el páramo. Entonces, de aquí la importancia para ir tomando medidas de protección frente a estos cambios de uso de suelo, ¿sí? Los cambios de uso de suelo por lo general son la agricultura, la ganadería, ¿sí? En nuestra próxima zona, en este caso la zona sur, de la misma forma, en el lado, en la imagen A, tenemos asimismo, nos hemos basado, hemos tomado como punto de partida el mapa en este caso propuesto por el MAE en el 2012, ¿sí? Que en esa fecha tenía 296.964 hectáreas. Pero ya haciendo un análisis, un estudio a través de lo que es imágenes satelitales, hemos utilizado varios algoritmos de inteligencia artificial. Entonces,
De acuerdo a nuestro estudio, hemos determinado que existe 149.834 de hectáreas de herbazal de páramo y el páramo intervenido está de 146.829. Aquí se dice que ha perdido ya un 50% de páramo durante estos, prácticamente estamos hablando ya casi de 20 años, ¿no? 20 años atrás. Entonces, vemos la que está resaltado en amarillo es justamente las zonas donde que ha habido mayor intervención, ¿sí? Entonces, vemos cómo prácticamente el páramo ha ido perdiendo territorio. ¿Y por qué ha sido ocupado? Justamente ha sido ocupado por, por, por agricultura, ganadería, sí, básicamente. Sí, las comunidades por tratar de sobrevivir de una u otra forma van subiendo, cultivando el páramo, van degradando, ¿sí? Justamente por la necesidad de sobrevivencia de ellos. Si es que nosotros no le damos una alternativa, una solución para que traten de conservarlo, ellos van a seguir prácticamente interviniendo, ¿no? Van a seguir subiendo un poco más alto, cultivando ya en zonas de mayor altitud, pero a la final eso no gana mucho porque mientras más alto la temperatura es más fría, las condiciones climáticas son más adversas, los cultivos ya no soportan bajas temperaturas, entonces, por un lado. Por otro lado, igual si usted cultiva en el páramo a ese rango altitudinal, a lo mucho que usted va a lograr sembrar es 2, 3, 4 ciclos, un año, año y medio nada más, y el suelo se empieza a deteriorar, entonces, a la final no ha ganado nada. ¿Sí? Eso por una parte. Por otra parte, igual nosotros hemos logrado también desarrollar varios indicadores del estado actual de los páramos a nivel de suelo. Por ejemplo, ¿qué sucede cuando nosotros analizamos una variable que es en este caso la densidad del suelo, o sea, la densidad aparente del suelo? Vemos que aquí tenemos en un suelo bajo páramo, tienen densidades bajas porque tienen gran cantidad de materia orgánica. Eso a nosotros nos indica de que prácticamente son suelos bastante livianos. Aquí la característica que le hace es para que retengan gran cantidad de agua, versus ya otros usos de suelo, por ejemplo, como áreas que han sido ya cultivadas por más de 10 años, ¿no? Por ejemplo, esta que dice 10 años, la densidad aparente ha incrementado a 1.14, entonces, esos son indicadores que nos dicen que prácticamente en este suelo se han consumido toda esa materia orgánica que queda ahí en el suelo, nada más arena, entonces, eso es bastante alarmante para nuestro estudio, entonces, es lo que nosotros hacemos. Otro de los parámetros analizados es justamente el carbono orgánico total. Quizá este es uno de los más importantes y a lo cual hay que tenerle mayor interés por parte de las instituciones que se encuentran dedicadas al estudio de los páramos. Vemos que aquí en el páramo tenemos un porcentaje más o menos de 9.52%. De igual manera, en el bosque, que es otro ecosistema que está en estado natural, que no ha sido intervenido también, tiene 9.98, son valores realmente altos, muy altos, ¿sí? Pero ¿qué sucede cuando nosotros ya hacemos un cambio de uso de suelo, por ejemplo, que ese páramo ya ha sido cultivado durante 10 años? Vemos que prácticamente ese porcentaje de carbono se ve reducido a un 80%, ¿sí? Nada más tiene ahí 2.27% de carbono. Vemos prácticamente que este suelo o de este páramo ha sido bastante intervenido, ha sufrido un cambio terrible, ¿sí? Justamente por prácticas de manejo inadecuadas, ya sea de agricultura, de ganadería, pero versus otro tenemos acá un cultivo que ha sido menor a 10 años, vemos que también ha sufrido impacto, pero no en su mayoría, ¿no?
Entonces, así es como uno más o menos se debe ir analizando, viendo realmente qué es lo que está sucediendo en este ecosistema, qué es lo que pasa con el transcurso del tiempo. ¿Son reversibles, no son reversibles estos cambios? ¿Sí? Entonces, con nuestros resultados podemos ya dar sugerencias y dar a conocer a las autoridades, en este caso a los tomadores de decisiones, para que de una u otra forma traten de aplicar algún tipo de medida para frenar este, este suceso que prácticamente se da a diario. Con todas estas información que nosotros hemos logrado recopilar, pues se ha logrado ya publicar varios documentos científicos, como ya les mencionaba, un estudio de los páramos, el estado actual de los páramos a nivel de la provincia de Chimborazo, que ese fue nuestro primer estudio, que está ahí sí mismo publicado en una revista de gran impacto, ¿sí? De alto impacto. Igual el páramo, ecosistemas de páramo de la parte sur del Ecuador, ¿sí? El estado y conservación, también está ya publicado, a la cual cualquiera puede accederlo, descargarlo y hacer uso de esta información, ¿no? Para eso es lo que uno hace investigación, para tratar de divulgar, de compartir, y se cree más que todo conciencia en la población, en las instituciones que tienen injerencia realmente en lo que es la parte de conservación de páramos. Algunas medidas que nosotros podemos hacer justamente para lo que es la conservación de páramos es delimitar zonas con el fin de evitar el desarrollo de actividades, ¿sí? En este caso la ganadería, la agricultura, la restauración, reforestar solo con especies nativas. Esta imagen que tenemos acá es justamente de la provincia en este caso de los páramos de la reserva de la Antisana. Ahí vemos que los comuneros habían sembrado la misma paja de páramo, ¿no? Como medida de restauración, de protección, de sobrevivencia de esta especie, ¿sí? Por eso es que está en hileras rectas, ¿no? Porque ahí habían sembrado esta paja de páramo, ¿sí? Como medida de conservación, de protección. Eh, Eso les decía justamente para un poco ir ganando espacio dentro de las comunidades. Lo que se debe hacer es de socializar, capacitar. Sí, se debería ir caracterizando algunos predios que realmente estén interesados en la cuidado y protección. ¿Sí? La parte de afiliación al cuidado de los páramos tiene mucho que ver con la parte voluntaria, que las instituciones se sumen para que de una u otra forma alguna persona o institución también pueda compartir con las comunidades, pueda intervenir para que ir creando conciencia más que todo, ir dándole alguna alternativa, soluciones para que tratar de frenar justamente esto del incremento de la frontera agropecuaria. ¿Sí? Y algo sumamente importante es el monitoreo, la evaluación constante, periódica, para ir viendo realmente qué es lo que está pasando. ¿Existe cambios? ¿No existe cambios? ¿Se está manteniendo? ¿No se está manteniendo? ¿Sí? Aquí igual les doy a conocer lo que es la parte de lo que es la conservación, la restauración, siempre con especies nativas propias de la zona. Eso es la particularidad que hay que tener en cuenta, ¿no? De si vamos a restaurar, a reforestar los páramos, que sean con especies propias del sector, de la zona, no especies traídas de otro lugar, mucho peor, especies exóticas como pino, eucalipto, como anteriormente se hacía, reforestar los páramos con eucalipto, ¿no? Y ahí vemos las consecuencias de que los caudales han empezado a disminuir, a reducir. Entonces ahí es cuando realmente recién se dan cuenta de que sembrar pino y eucalipto en el páramo ha sido malo. Entonces, sí, y como les mencionaba, ¿no? La capacitación, la difusión de los resultados, eso es sumamente importante, darle alternativas, ¿sí? Hay muchas alternativas que se puede dar a las comunidades. Aquí vemos una piscina de truchas que se puede convertir en una alternativa para la sobrevivencia
las comunidades. ¿Ya? Y lo que les decía y les mencionaba, ¿no? La medición periódica, siempre eso es importante cuando iniciamos un estudio de cualquier tipo que sea, tener como punto de partida resultados confiables, valederos, y de aquí a 2, 3, 4, 5, 10 años, 20 años, realmente saber qué está pasando. Si estamos hablando de conservación o si se aplicó alguna medida de conservación, de mitigación, y evaluar, ¿no? Y ver qué pasó, qué sucedió en ese tiempo. Si realmente lo que estamos aplicando valió la pena, no valió la pena, sirve de mucho o no sirve, entonces eso ayudaría muchísimo. El monitoreo, la medición continua, la evaluación periódica va a hacer de que nosotros obtengamos resultados sumamente confiables, valederos. Y estos resultados pueden ser ya compartidos, transmitidos, como les decía, con instituciones, con GATS provinciales, juntas parroquiales, GATS municipales, para que ellos son quienes deben tomar la decisión y aplicar alguna normativa, alguna política relacionada con la conservación de estos páramos. De esta forma nosotros podemos garantizar de que los páramos se están conservando. Caso contrario, más adelante podemos, tal vez si no logramos aplicar alguna medida, vayamos a ver algún resultado desfavorable o tal vez como estos páramos nos proporcionan agua, entonces vamos a ver reducido en caudal, tal vez flora, fauna, va a verse afectada, ¿sí? En fin, eh, muchas otras contradicciones podemos palparlo, ¿no? Entonces, lo que se quiere hacer con esto es generar conciencia en las comunidades para que de una u otra forma traten de cuidarlo, ¿sí? Traten de conservarlo. De nuestra parte, a cualquier comunidad que nosotros nos hemos acercado, nos hemos ido, siempre hemos capacitado y vemos que algunos sí realmente ya han generado conciencia porque ya están cuidando los páramos, ¿sí? Ya no queman, ya hacen de reforestar con especies nativas, algunos ya han hecho de cercar, han puesto cercas en el páramo para que ya la gente no suba, para que el ganado ya no ingrese. Entonces, esas son noticias alentadoras que a nosotros nos han llenado de mucha satisfacción, ver cómo ya algunas personas prácticamente, algunas comunidades están ya creando conciencia, están cuidando, están conservando, pero claro, también hay otras comunidades que no tratan de cuidarlo, a veces por la mala práctica de conservación, algunos lo que hacen es para que, lo que dice la comunidad es de que para que el ganado tenga que comer, lo que hacen es quemar, ¿no? Una quema controlada, pero en ese caso a veces no es una quema controlada, a veces se le va de las manos y se dan grandes incendios, ¿no? Entonces ahí se pierde mucha superficie de páramo, entonces por ahí hay tela que cortar, hay mucho que trabajar, entonces bienvenido sea alguna institución, alguna organización que realmente quiera apoyar en esto del cuidado y conservación del páramo. Bienvenida sea, ¿no? Para aunar esfuerzos y de a poco dividir también las responsabilidades para que no sea nada más una sola institución, una sola organización que se dedique a esto, ¿no? Mientras más personas, más instituciones se involucren, va a ser un trabajo mucho mejor, mucho más llevadero, ¿sí? Entonces, de mi parte, no sé, pues yo les quedo bastante agradecidos por la invitación. Tal vez si alguien tiene alguna pregunta, alguna inquietud que podamos ir conversando, podamos ir resolviendo. Excelente, Marquito. Bueno, esta ha sido la intervención del máster Marcos Rodríguez. Él es técnico de investigación de la Universidad Nacional de Chimborazo, como decíamos anteriormente. Y ahora sí podemos abrir el debate o el conversatorio. Tengo por aquí una pregunta de nuestro querido amigo José,
que dice, ¿tienen alguna compensación económica por proteger los páramos que nos benefician a todos? Bueno, anteriormente había justamente los programas de socio páramo que de una u otra forma daban un incentivo a las comunidades, ya sea por conservar el páramo, ¿no? Digamos, usted tiene unas 10, 100, 1000 hectáreas en conservación, ¿no? Entonces aplicaba este programa socio páramo y le daban un incentivo económico, ¿no? Por cuidar, porque eso sería lo más lógico, ¿no? Si les decimos a las comunidades que cuiden el páramo, pero que le damos a cambio, ¿no? Entonces, por ese lado, ese fondo lo que hacía es de darle, claro que no le daba en efectivo, pero sí le daba, digamos, en herramientas, le daba en alimentación, en algunas necesidades básicas que de una u otra forma sí ayudaban, ¿no?, a las comunidades. Marquito. Está la pantalla negra, Marquito, no sé si es que le quitas la presentación. A ver, dejo de Ya. compartir. Sí, dejar de compartir. Ya. Entonces, ingresa de vuelta a la flechita. Ya. Ya, ahí está, excelente. Ya. Freddy, Freddy tiene una pregunta. Sí, Freddy está alzando la mano, pero tiene desactivado el micrófono. Freddy Fabicela. Tal vez la levantó sin querer. ¿Alguien más con alguna pregunta de pronto? Bueno, yo tengo una inquietud. A ver, bueno, primero, don José Quevedo, por favor. Buenas noches. Una consulta. Bueno, básicamente estamos hablando de que no tiene ningún tipo de compensación económica por el tema de cuidar los páramos y todo lo demás. Una pregunta que quería hacer era, ¿quiénes son los que más depredan el páramo? ¿La gente de las comunidades o la gente que va llegando a hacer visita o la gente que compra tierras en los alrededores? Esa sería una pregunta. Segunda pregunta, si los páramos son tan importantes para todos nosotros, básicamente, ¿por qué nadie hace nada por parte del gobierno? ¿Por qué no se ve? Y simplemente la gente que está en esas comunidades, la gente olvidada que siempre sale por lo general a pelear por cualquier cosa a las calles. ¿Qué hacer con eso? ¿A quién se le reclama? ¿Qué se hace? Ya, muy buena pregunta la suya. La primera, realmente la gente que más daño ha ocasionado a los páramos, justamente las que viven ahí, las que hacen agricultura, las que hacen ganadería, básicamente, ¿sí? Ganadería son quienes, ya sea por incrementar sus pasturas, más que todo para el ganado de leche, han empezado a destruir el páramo, ¿no? A extender más su frontera agropecuaria, porque ahora ya no hay bueno, hay un límite, pero la verdad ese límite no se respeta, ¿no? Siempre van subiendo, subiendo, subiendo mal, a veces por el mismo hecho de la presión que tienen a veces desde las partes bajas, también es otro factor que a veces no se ha considerado. En las partes bajas también las ciudades también van creciendo, los pueblos van creciendo, entonces, ¿qué es lo que hace? Igual va subiendo más y más esto de la frontera agropecuaria, ¿no? Entonces, la gente a veces necesita más territorio, más áreas para pasto, para ganado, para cultivar también, pero ¿por qué hace esto? Por lo que nada más en los primeros años, como yo les mencionaba, el páramo prácticamente produce muy bien, pero ya después de un año, año y medio, ya no se da nada. Entonces, ¿qué es lo que hace? Subir un poco más. Entonces, como el suelo ya no le produce tal como al inicio, entonces, ¿qué hace? Busca un nuevo suelo, una nueva área. Entonces, ellos son los que prácticamente han ido deteriorando. eh, eh, en este caso, claro, el páramo ha ido ya perdiendo, perdiendo
condiciones naturales, ¿no? Y de una u otra forma se debería darles alguna alternativa para que la gente ya no cultive los páramos. Sí, ¿cómo haríamos eso? Mejorando las prácticas agrícolas en las partes bajas, porque si nosotros hacemos un buen uso del suelo en la parte baja, aprovechamos de mejor manera el suelo, prácticamente no fuera tan necesario ir a incrementar la frontera agropecuaria, ¿no? Utilizar buenas prácticas agrícolas de conservación del suelo, porque hay ocasiones en las que nada más le aplicamos fertilizante, aplicamos enmiendas, el suelo se deteriora, pero no hacemos alguna rotación de cultivos, entonces por ahí también puede ser, ¿no? Tratar Voy más abajo. Voy abajo. Es que más. Eh, Hola, Pedro José, ¿qué tal? No te escuchamos. Ahí sí. Ahí sí. Sí, ahí O sea, está. yo hablando como radiolocutor y no me escucha. Está diciendo. Estaba Hola, ¿qué agradeciendo tal? Marlon de nuevo por organizar el taller. A Marco, muchas gracias por tu participación. En realidad creo, y me quedo con esto último de lo que estábamos hablando, solamente para añadir una cosa, Marco, y en realidad es que el conocimiento de la tecnología para el aprovechamiento apropiado de los suelos que tienen mejores condiciones para el cultivo, definitivamente debería ser elevado a una política de Estado. No solamente para conocimiento de quienes son responsables desde el gobierno central, sino también para que los GATS y quienes son propietarios del suelo a nivel privado y a nivel comunitario tengan acceso a esas herramientas tecnológicas de una manera en la cual pueda ayudarnos a superar las barreras de la improductividad y transformarla en la posibilidad de la colocación de esos productos de mercados. Creo que son muy valiosas tus criterios del día de hoy, y estoy seguro de que añadiéndole a esto el uso responsable de una parte de los recursos del presupuesto general del Estado para volver a contratar a las personas que están destinadas al cuidado de nuestras reservas naturales, de nuestros páramos, de nuestros manglares, de nuestras zonas de biodiversidad protegidas, sin duda podemos hacer más. Por eso, uno de los 3 factores que tratamos de impulsar como parte de esas medidas urgentes de uso de recursos del Estado implica dentro de la seguridad el uso de recursos para la protección del suelo, de los parques, y no solo las reservas naturales establecidas, sino de esos suelos de tierras bajas con condiciones óptimas para poder llevar a cabo cultivos responsables que nos puedan favorecer a todos como familias y como economía de todo el país. Eso nada más. Un abrazo, Marco. Gracias, Marlon. Sí, justamente, hay algunos países que ya desarrollan bastante tecnología, como la israelita. Aquí en Colombia nomás aprovechan el suelo de una forma extraordinaria. En pequeñas áreas de terreno tienen un sinnúmero de variedad de cultivos. Entonces, la diversidad de cultivos aquí en nuestro país es bastante amplia. Si nosotros logramos mejorar esa tecnología, tranquilamente vamos a aprovechar de mejor manera el recurso suelo y no haría falta extendernos tanto la frontera agropecuaria, ¿no? Entonces, por ahí se debería trabajar bastante. Totalmente de acuerdo, Marco. No sé si alguien más estaba levantando la mano. Edison Silva. Edison, ¿está con el micrófono apagado? Ahora. Sí, ahí. Ya, muchas gracias. Felicitaciones a los organizadores de este evento y al expositor también por su explicación muy clara, llena de experiencia. Una pregunta quería hacer a expositor o a cualquiera, como han dicho que abramos el debate. Me gustaría saber qué piensa usted sobre la intervención de las vicuñas en la reserva de producción faunística del Chimborazo, manejada por el Ministerio del Ambiente. Ya. Verá, justamente Sí. ¿Algo más está diciendo, Edison?
Sí, está claro, está claro. Sí, le escuché. Ya, Ya. ya, porque usted sabe, la reserva de producción faunística corresponde a tres provincias: Chimborazo, Tungurahua y Bolívar. Hay una extensión que son más o menos 52.000 hectáreas, pero Ujú, ahora sí. ya las vicuñas están como 8.000 vicuñas. ¿Sí? Ujú. Entonces, ¿qué piensa usted de eso? Verá, las vicuñas justamente son propias, típicas de este ecosistema. Bueno, anteriormente desaparecieron, pero nuevamente se les volvió a reintroducir. Entonces, las vicuñas prácticamente no causan ningún daño porque son propias del páramo, porque de ellos tienen, pues, debajo de sus pezuñas tienen como almohadillas, donde ellos prácticamente no causan ningún daño al páramo, pero ahora justamente estamos ya queriendo trabajar en un proyecto en la reserva también, de lo que tiene que ver con las vicuñas, porque hay algunas personas que dicen que prácticamente las vicuñas causan efectos negativos al páramo y la verdad no es así. Si es una especie propia del páramo, ¿cómo va a causar impacto, no? Entonces, por ahí es que estamos nosotros ya trabajando, inmiscuidos en un proyecto, sino que por este periodo de la pandemia que se suscitó, pues no hemos avanzado mucho, pero más adelante yo creo que ya tendremos resultados bastante favorables para realmente decir y tomar la decisión de realmente si las vicuñas causan o no causan un impacto negativo al páramo. Pero desde mi punto de vista, mencionaría de que las vicuñas son propias del páramo y por ende no van a causar ningún impacto, ¿no? Entonces, es más, mejor se debería aprovechar este tipo de especies para tratar de masificar y a nivel de todos los páramos, porque se puede obtener algunos réditos económicos muy buenos, muy interesantes, ¿no? De esta especie, si la trabajamos de una forma correcta también, ¿no? Ya, no sé si me permite el moderador o usted para hacer una réplica. Claro, adelante. Para eso mismo Verá, son estos espacios, querido Edison. verá, yo ya estoy viejo y soy también un conocedor del páramo. Y para mí el ministerio está causando un grave problema. ¿Por qué? Porque usted dice que es una especie propia de ahí. No sé qué evidencia hay. A mí me parece que es un proyecto equivocado y que responde a intereses de los textileros de América. Sí, el ministerio a mí me parece que ha engañado a los campesinos al poner las vicuñas y a decir que va a ser una asociación para repartir utilidades. Han pasado más de 30 años, 35 años del proyecto y no han tenido un solo dólar hasta ahora de repartición de utilidades. Y lo que yo estoy viendo al cabo de andar 30 años entre Bolívar y Chimborazo y Tungurahua, estoy viendo una desertificación. ¿Ya? Y eso se puede ver desde el Google Maps o yéndose directamente. ¿Sí? Yo he hecho algunas fotografías hace algunos años atrás y el suelo, el horizonte negro, el horizonte A, ya no hay. 2 metros que se han perdido. Y por eso es que en la cuenca del Guayas, en Guayaquil, los prefectos tienen que destinar millones de dólares para dragar. Ahí está el suelo de la reserva de producción faunística. Y a mi forma de ver, el Ministerio del Ambiente no está conservando, el Ministerio del Ambiente está fomentando el turismo, es decir, estamos cruzados, ¿sí? El Ministerio del Ambiente le interesa que haya los vicuñas para que los extranjeros, los visitantes, puedan ver vicuñas, además de ver la maravilla que es el Chimborazo. Pero lo que yo sostengo es que se está desertificando. Y esta palabra no le gusta al ministerio, francamente. Y como estamos ahí ahora en este evento, a mí sí me gustaría participar en algún otro evento para demostrarles cómo se han ido perdiendo toda esa diversidad
tan rica, tan linda que tiene este valiosísimo ecosistema que hasta hace poco tiempo no valoramos, no sabíamos lo que tenemos y por eso es que todo el mundo ha cometido o hemos cometido grandes errores, ¿sí? Todos. No hay institución que no haya cometido errores. Por lo tanto, yo creo que hacer este tipo de eventos que están haciendo ustedes me place mucho. Y cuando sea de participar con esta modesta experiencia, sería lindo. Y lo que quiero también es hacer un llamado a más investigadores, a más academia, porque es posible que yo esté equivocado, ¿sí? Pero tenemos que seguir estudiando, porque a mí no me parece justo de que estén las vicuñas en una zona de conservación, ¿sí? Las vicuñas están causando más erosión. Es cierto que tiene las almohadillas, pero las vicuñas comen, las vicuñas defecan, se orinan. ¿Y dónde está la mayor parte de fuentes de agua para Riobamba, para Ambato y para Guaranda? Es precisamente en el Arenal. Hay más de 2000 concesiones y este estudio tiene la propia reserva del Chimborazo. Pero yo lo que sostengo es que el Arenal se está desertificando. Ya no hay ni horizonte A, ya se ha ido toda la grava, ya se ha ido toda la arena, ¿sí? Y se está quedando solamente ya la roca, desgraciadamente. Entonces, como ecuatorianos debemos hacer algo, discutir más de este tipo de cosas. Muchas Sí, gracias. justamente sí, valedero su comentario. Como ya le he mencionado, nosotros ya tenemos un proyecto ahí, sino que no hemos podido es salir al monitoreo justamente para ver qué es lo que está sucediendo, porque sí nos han comentado de que esto de la sobrepoblación de las vicuñas está causando algún impacto ahí, entonces eso queremos realmente ver y comprobar mediante los estudios que ya tenemos prácticamente planificados, sino que por cuestiones de logística y lo que sucedió con la pandemia no hemos podido salir. De ahí sí tenemos ya previsto realizar unos monitoreos a nivel de lo que es suelo, lo que es agua. Ya, bueno, un estudio multitemporal ya lo logramos hacer, ya tenemos ya identificado realmente cómo ha sido este cambio de uso de suelo, en este caso del páramo, cómo ha ido perdiendo el páramo frente a los efectos ya sean antrópicos o naturales. Entonces, eso ya tenemos prácticamente identificado, zonificado ya toda la reserva de Chimborazo. Lo que nos falta justamente ahora es ir al campo e instalar pequeñas estaciones para ir monitoreando, ya sea a nivel de suelo y a nivel de lo que es flora, fauna y lo que es la parte de agua. Entonces, yo creería que más adelante ya empezaríamos con este estudio y podríamos también ahí sí decir a ciencia cierta, con documentos, con resultados confiables, valederos, decir realmente, bueno, sí, las vicuñas están causando daño o no están causando daño, porque puede ser algún otro agente externo también que esté ocasionando algún tipo de estos inconvenientes, ¿no? Entonces, pero yo creería de que si nosotros ya logramos ingresar y realizar este tipo de estudios, porque igual podemos hacer una evaluación para, justamente queríamos medir el estado de degradación, de erosión que tiene el suelo, o sea, cómo ha sido hay unos 5 años atrás y cómo es ahora. Entonces, eso sí, realmente queríamos medir. Tenemos algunas técnicas medias interesantes para ello, entonces ojalá podamos ingresar y tener resultados valederos que podamos así mismo compartir con ustedes. Sí, perfecto, perfecto. Muchas gracias. Les animo a seguir en este estudio, a retomar este estudio por el bien nuestro, por el bien de la humanidad, por el bien de las futuras generaciones, porque yo tengo algunas evidencias de que no solo se ha perdido el suelo, usted sabe de la relación agronómica que hay entre suelo, entre agua y planta. Si se pierde el suelo, ya no va a quedar el agua. Y si no hay agua, ¿qué plantas Así van es. a sobrevivir?
Claro, ¿no es cierto? O sea, el suelo necesita cobertura, la cobertura natural de ahí es el pajonal, pero en este momento lo único que queda y que está rebrotando son chuquiraguas. ¿Por qué queda solo las chuquiraguas? Es porque las vicuñas no pueden comerse las chuquiraguas, precisamente porque tienen sus hojas puntiagudas, espinudas, y eso es la única especie que las vicuñas defensa. están respetando. Por lo tanto, yo baso en eso para decirle que las vicuñas no están ahí haciendo bien, están haciendo un mal. Y cuando corren en manadas, en el tiempo de verano, y hace el fuerte viento que hay ahí, la velocidad del viento causa erosión eólica. Cuando viene la lluvia, todito se lava el suelo. Entonces, cada vez estamos perdiendo más suelo, más suelo, más suelo. Sí, yo pienso que de aquí, en algunos años más, todo el suelo que está, sobre todo en la cuenca del río Guayas, la gente o los GATS o las juntas parroquiales van a tener que ir a traer ese suelo y sembrar paja, es decir, poner su cobertura natural, volver a tener ya, pero eso tendrá que pasar mucho tiempo para que pueda hacer eso y destinar algunos recursos para volver a recuperar el suelo y lo que hacen algunos países que ya han perdido cuando se ha desertificado, ¿sí? Entonces a mí me parece que es un error y de esto tenemos que discutir, así con mucha altura, con experiencia y con estudios. Yo ahora le estoy diciendo Así es. mi percepción de lo que he visto durante 30 años. Sí. Eso, entonces muchas gracias. Felicitaciones. A usted mejor, gracias por su comentario. Y sí está de Sí, conversar y para ver soy si uno de los nos amantes apoya. al páramo, Claro, de hecho yo también ya sí porque he conozco caminado la mucho el parque. importancia enorme que tiene para la sociedad. Así es, así es. Genial. Doña Rocío, Buenas noches con todos. Buenas Gracias noches. al expositor por hacernos conocer muchas de estas variables y también en cada exposición aprendemos. Aparte de la tecnología que sería muy importante importar e implementar en el Ecuador para poder tener buena producción, no solamente a través de los químicos o fertilizantes creados por el hombre, sino a través de fomentar e incentivar, motivar a los emprendedores que hagamos químicos, fertilizantes naturales que se deben hacer para poder proteger y cuidar al suelo, como mencionaba el señor que me antecedió, y también sería de implementar un programa progresivo de ir sembrando árboles que mantengan estos páramos y las corrientes de agua naturales, que entre esos yo tengo entendido que hay como 5 variedades de árboles que son específicos para sembrar el agua. Y en este momento se me acaba de escapar, me parece que es uno de ellos, los sauces, los arupos, y hay otro que es el agavillo o el gavillo, algo así. Bueno, pero son como 5 variedades. Tengo por ahí anotado cuáles son las variedades. Y muchas gracias por todo. Éxitos para todos. Gracias por su comentario. Sí, bueno, para tratar de conservar los páramos sí existen algunas especies que son propias, nativas, incluso se puede hacer un recorrido por el mismo páramo y tratar de esas mismas especies, tratarla de reproducirlos mediante un vivero, sí, para que son especies prácticamente que ya están adaptadas a esas mismas condiciones, ¿no? Y
no se debería a veces traer de otro lado o poner alguna otra especie que no sea propia de ahí, ¿no? Porque eso es lo que causa daño. Y sí, ¿no? En cuanto a la tecnología, lo que se debería hacer es, nosotros deberíamos ser es generadores de tecnología, no consumidores, porque eso ayudaría muchísimo para que podamos, crear nuestros propios fertilizantes, nuestros propios insecticidas, nuestros propios abonos, ¿sí? Porque el químico a veces también causa daño al suelo, estamos perjudicándolo. Y aquí mismo tenemos todas las facilidades, todas las garantías de poder desarrollar, de poder elaborar. Entonces, por ahí es donde que nosotros deberíamos trabajar mucho para que seamos, como les repito, generadores de algún producto y no consumidores. Freddy, por favor. Sí, muy buenas noches con todos, al ingeniero Marco, también saludar a todos quienes están a través de este medio. Yo quisiera profundizar sinceramente sobre el tema, lo que habló el ingeniero Edison. Habló un tema, bueno, a pesar de todo de lo que hablaron, por ejemplo, el tema de la conservación de nuestros páramos, sabiendo de que es un tema muy fundamental, sobre todo porque estamos en la cordillera. Yo soy de la parroquia de Salinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, es una de las cosas fundamentales o primordiales de conservar nuestros páramos. Entonces, en ese sentido, yo creo que la iniciativa, la socialización está muy excelente y a través de ello, pues nosotros poder impartir a los dirigentes, a nuestras comunidades, ¿no? Porque verdaderamente hace mucha falta de que socialicemos, concienticemos a nuestra gente, obviamente siempre diciendo que inclusive que no se alcance el tema que no haya más avance de la frontera agrícola, ¿no? Entonces, inclusive, tengo reuniones para poder realizar y trabajar inclusive con el MAG de manera conjunta, porque no puede ser, por ejemplo, un ejemplo, el GAD trabaja en la conservación, sí, pero viene el MAG, los GAD trabajan, yo que sé, en la conservación, pero qué tal si, por ejemplo, vuelta el MAGAP dice, les envío tractores para que yo que sé, se haga de arar de aquí hacia arriba. Entonces, todos esos temas necesitamos organizar, coordinar, planificar para que no haya más alcance de esto de la frontera agrícola. Yo creo que en algunos lugares estamos a buen recaudo, ¿no? O sea, yo creo que luego de muchos años, a lo mejor si es que dejamos a mano suelta, vamos a tener un grave problema. Va a ser el tema más, más fundamental, o sea, para el ser humano, el tema del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que es importante también vayamos creando a lo mejor, o vayan creando nuestras autoridades que están más arriba, creando políticas de donde podamos enmendar algunos temas, o sea, o como privar para que siga alcanzando el tema, recalco el tema de la frontera agrícola. Ahora quiero también hacer o profundizar el tema de lo que hablaba el ingeniero Edison sobre el tema de las vicuñas. Ese es un tema bastante preocupante. Bueno, al parecer, así a vista previa no parece hacer daño, pero sí, por ejemplo, nosotros tenemos el ejemplo de toda la cordillera, todo lo que es de Rincón de los Andes, de la comunidad Pachancho y Uraucha, eso igual tenemos como reservas, pero ahorita que tenemos la sobrepoblación de las vicuñas, ellas están alcanzando a veces abajo ya a pasar inclusive con los borregos, con los llamas, entonces eso, o sea, no estamos hablando de que a lo mejor, de que verdaderamente estamos conservando. Ustedes verán, y más con todo, han hecho un estudio y me parece correcto. Sabemos que en la cordillera o donde existen los pajonales existe una almohada, un colchón donde sostiene el tema del agua, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo igualmente sugiero y exhorto a que todas las autoridades a lo mejor se trabaje de manera conjunta y busque la forma, la manera, cómo, a ver si es que disminuimos la cantidad inclusive del tema de las vicuñas, porque es ya demasiado. Ahora inclusive es un peligro por ejemplo, en el Arenal. No sé si han viajado y hemos podido evidenciar también que han habido inclusive accidentes, ¿no?
Entonces, en ese sentido, hay que buscar la forma, la manera. Con eso no quiere decir que estoy a lo mejor en contra de las vicuñitas, pero sí hay que buscar alguna forma, alguna manera para un poco descongestionar o menorar las cantidades de estos animales. Eso quiero aportar y igualmente felicitar mejores por la apertura que me han dado. Encontré este link en un grupo y me interesa mucho sobre este tema y por eso estoy presente aquí. Muchas gracias, ingeniero. Freddy, bueno, bienvenidos a todos, ¿no? Les veo que hay algunas personas nuevas. Nosotros realizamos este tipo de talleres todos los miércoles y los sábados, desde las 19 horas, con el mismo link. Eh, Realizamos talleres de varios temas. Hemos realizado de economía social y solidaria, de finanzas, hemos realizado de compras públicas, hemos realizado de medio ambiente, de los botaderos de basura, de turismo, hemos realizado de lo que es política, de lo que es concejales, consejeros, alcaldes, prefectos, gobernadores. Bueno, hemos realizado, ya vamos con el número 43 o 44 de los talleres que vamos realizando. Entonces, mejor igual hacerles la cordial invitación para que se unan. De acá no importa del partido que sean, o sean ciudadanos igual libres. Nosotros, la finalidad de nosotros es de capacitarnos y capacitar a las personas para que puedan igual cómo es conocer de varios temas para los futuros candidatos del movimiento amigo. Justamente por eso está presente nuestro presidente Pedro José Freile, que es igual pionero de estos talleres, ¿no? Entonces, igual hacerles la cordial invitación. El miércoles, por cierto, tenemos un tema que nos va a impartir el licenciado Juan Carlos Guaggi de la ciudad de Quito acerca de la polarización de las redes sociales. Eso nomás. Y, a ver, don José Quevedo, por favor. Ingeniero, no sé si me permite una palabrita en pastilla. Claro. Ya, mira, sobre el tema, por ejemplo, sobre el tema hablábamos de que, por ejemplo, había compensaciones sobre el tema de socios. Yo creo, y a lo mejor estemos con la persona indicada, o si no estoy con la persona indicada, pero a través de esto que sea una vocería, hace llegar a las autoridades, a lo mejor que se jerarquía más arriba. Es muy importante de a lo mejor de buscar fondos para ver si es que se da como tipo en incentivos y poder de una u otra manera compensar y seguir manteniendo los páramos, los bosques, inclusive nativos, ¿no? Porque hay mucha gente que, por ejemplo, yo qué sé, dice, pero ¿de qué me voy a vivir si vivo solamente de la ganadería? ¿Quién me da? Entonces, a cambio, ¿cómo que lo hago? Pero sabiendo de que a lo mejor es importantísimo la conservación de nuestros bosques nativos, la conservación de nuestros pajonales, todos esos temas. Entonces, yo creo que mejores de esos temas hay que sostener, hay que ir fortaleciendo. A lo mejor, obviamente, todo dependerá también de la economía de nuestro país, ¿no? Entonces, eso, de mi parte, he podido aportar. Gracias, Freddy. Don José Quevedo, por favor. Buenas noches nuevamente. Bueno, acotando, casi me gana el compañero Edison en el tema de la idiota, dijo alguien. Básicamente yo también estaría de acuerdo en el tema de que se debería sacar un rubro, al último de los casos, en la misma planilla del agua potable, porque si la gente de arriba no cuida el agua, los de abajo no van a tener ni para tomar, ni para botar, ni para nada. ¿Por qué no sacar un rubro que les dé para que ellos vivan dignamente, que tengan para transporte, que tengan para educación, para lo que ellos necesiten, y de paso se mata a dos pájaros de un tiro, porque básicamente si tienen cómo ganar dinero cuidando los pajonales sin aumentar la frontera agraria, no van a necesitar tampoco salir, como dicen todo el mundo, salir de terroristas a llenar las ciudades, tanto Quito, lo que sea, destruyendo cualquier otra cosa, exigiendo que alguien les dé algo para poder sobrevivir, porque la vida en el páramo es dura, ahí no es para cualquiera. Y hay mucha gente que vive ahí, que está ahí y que puede cuidar, así como se ve en una de las láminas que estaban reforestando y cuidando el lugar. A la final es algo muy importante para todos, porque sin agua, ¿qué hace el resto de gente? Si los civilizados estuviéramos en el páramo, no habría pajonales, no habría nada. Si aquí en las ciudades hacemos y deshacemos con ríos, con terrenos, con bosques, hacemos lo que sea con todo, contaminamos a más no poder. Por lo menos compensar a la gente que está arriba. Esa sería
Mi sugerencia, o sea, directamente planilla de agua potable y una compensación. No es tanta la gente que vive arriba prácticamente. Gracias. Gracias, don José. Roberto, Sí, claro, buenas noches con todos. Primero, como siempre digo, felicitándoles la iniciativa, eso de estar organizando los talleres, los temas, siempre es un esfuerzo. Y es un esfuerzo igual al compañero expositor, es un esfuerzo bien grande dedicarle a esta actividad, ¿no? Segundo, yo también tenía una pregunta, aunque ya me ganaron con los temas. Y más bien, a mí me estaba el tema de todas las decisiones de las personas responden a decisiones económicas. Sí, es decir, si yo viviera en el campo, o cualquiera de ustedes viviera en el campo y tuviera una hectárea de terreno de pajonal, sí, de la que no recibo nada versus la posibilidad de dedicarle a esa hectárea de pajonal a la agricultura, a la ganadería o las vicuñas, como estaban planteando, mi decisión económica personal va a ser volar el páramo y hacer el cambio del uso del suelo, o sea, efectivamente pasarle a ese terreno a la agricultura, a la ganadería. ¿Sí? La pregunta es, pensando a largo plazo, ¿cómo hacemos o cuál sería la solución a largo plazo para que la producción de agua sea más rentable que la producción agrícola ganadera? ¿Sí? Y te planteo es que sea más rentable que la producción agrícola ganadera, porque aunque es muy buena idea lo que se plantean del impuesto al agua, primero va a ser mal visto por la ciudad, por que la gente dice, no, pues ¿por qué vamos a pagar más por el agua que ya es escasa y la gente en la ciudad dice, no tenemos más dinero para pagar más impuestos y encima al agua? ¿Sí? Y no es sostenible porque la forma de redistribución de los impuestos o de redistribución de ese ingreso por impuestos tiende a ser muy, muy mala, muy mal distribuida. Entonces, esos impuestos no van a llegar a las personas que correspondan en las comunidades, ¿sí? Y las personas que correspondan en las comunidades van a seguir destruyendo el páramo. Entonces, repito la pregunta, ¿cómo hago o cómo pensamos como sociedad que en términos económicos la producción de agua sea más rentable que la agricultura y ganadería, específicamente en la zona de páramos? Y eso no va creo yo que no va por la línea no va por la línea de los impuestos, ¿sí? Porque va a haber decisiones económicas individuales que siempre van a decir, a mí no me está llegando $1 de esos impuestos. O sea, construyeron la carretera, dieron agua potable a todo el mundo, qué lindo, pero este pajonal es mío, así que esta platita de la agricultura es para mí. Y van a seguir transformándose los pajonales. Esa es mi preocupación y mi pregunta. Muchas gracias. Muy interesante su comentario, Roberto, pero un poco como experiencia nomás de lo que yo he venido ya recorriendo los páramos, por ejemplo, en este caso de la reserva La Antisana, ¿no? La Antisana, de ahí existe una laguna, a pesar que el Antisana está en la provincia, parte de la Antisana está en la provincia de Napo, entonces ahí hay una laguna y la laguna es la laguna La Mica, se llama esa laguna, entonces de ahí sacan el agua para el sur de Quito, entonces ellos prácticamente tienen delimitado toda esa área de páramo que para que usted ingrese allá tiene que primero sacar permiso. Si usted llega, existen guardias ahí, ¿no es cierto? Guardias que le impiden el ingreso, le preguntan a dónde va, qué va a hacer, si tiene permiso o no para ingresar. Entonces, la estrategia que ellos hayan implementado, ¿no? Debe ser bastante interesante porque traerme el agua de otra provincia, entonces por ahí debe existir, no sé, algún tipo de conversatorio de normativa que les permita poder acceder a ese recurso y cómo ellos logran mantener, o sea, conservar esa área de páramo es bastante intacta, no permiten el ingreso casi para nada de personas allá, entonces vemos que el poder que tiene el agua es bien grande, ¿no? Entonces se dice que de aquí en adelante o en el futuro las próximas guerras ya no serán por territorio ni nada, sino serán por agua, ¿no? Entonces todos necesitamos el agua, pero si le aplicamos algún tipo de impuesto, normativa, algo que regularice y pueda servir de uso para que las personas que están en los páramos
traten de cuidarlo, nada más que tocaría ver la estrategia, la vía correcta para que esos recursos lleguen a las personas que realmente lo necesitan, ¿no? Porque eso es a veces la mala política que se tiene aquí en el país, desde que solamente se benefician unos pocos nomás de esos recursos y a la final, ¿quién necesita o quién realmente debería ser beneficiado de ese recurso? Pues ni siquiera sabe que existe ese impuesto, ¿no? Entonces, por ahí es donde que se debería es prácticamente trabajar mucho para que realmente llegue a las personas que lo necesitan de verdad, ¿no? Para que ahí es donde que se podría ver los cambios. Caso contrario, si dejamos en manos de unas 2 o 3 personas más, es imposible que los recursos lleguen a las personas interesadas, ¿no? Víctor, Estás apagado el micrófono, Víctor. Ahí sí creo. Un poquito con el problema del Internet. Si bien tenemos un problema, que es la agricultura y la ganadería, las comunidades se extienden más arriba y cada vez más y más. Uno de los factores principales que tenemos en lo que corresponde a las regiones altas, que tenemos un recurso principal que es el viento, energía eólica. El aprovechamiento de este recurso nos permitiría que la agricultura se dinamice de mejor manera. La ganadería igual, en pequeños espacios se podría producir mayor cantidad de ganado. Si aprovechamos la energía eólica con pequeñas estaciones, estamos hablando que tenemos electricidad. Y mediante la electricidad podemos hacer múltiples cosas. Esa sería una de las propuestas y de las soluciones al problema que tenemos de la agricultura y la ganadería en los páramos. Eso sería mi punto de vista. don José, Bueno, nuevamente yo, comenzando con lo que consultaba el compañero Roberto, la respuesta es simple. O se paga o no se tiene agua. Y si no se tiene agua, tenga por seguro que la gente se va a llegar hasta matar. Cada vez que ha habido alguna crisis de agua en Guayaquil, la gente ha pagado montones de dinero por un tanquero de agua, por un balde de agua o por una pequeña cantidad de agua. Así que es simple la cuestión y la pregunta. Lo segundo, por ejemplo, es verdad que en los páramos hay mucho aire, pero está ya, si no estoy mal, ya está comprobado que la generación eólica trae más contaminación que beneficios, porque las palas tienen un tiempo de vida y eso termina en vertederos bastante grandes, que es lo que está pasando en Europa. Y el costo también no compensa tanto. Y encima se terminaría contaminando el sector porque los generadores eólicos consumen lubricantes, consumen todo tipo de química para poderse mantener con vida. Y es casi imposible que diga alguien que los va a mantener a raya y no va a haber algún derrame o algo parecido. Esa sería mi parte. Gracias. gracias, don José. ¿Alguien más de pronto algo? ¿O Marquito, quieres acotar alguna cosa? No sé si hay alguna otra inquietud tal vez, pero de nuestra parte como José, institución no. de educación Luis, superior, perdón, Marquito. Luis tiene igual una consulta. Buenas noches con todos. Mucho gusto, un placer, Luis Pineda. Les saluda también alguien interesado en la parte ambiental. Bueno, hay un poquito, tal vez para acotar a toda la información que también ya expusieron y todo, empezando tal vez un poquito de un punto de vista un poco técnico también, que he trabajado en ciertas áreas en lo que es el páramo con comunidades y demás. La situación de las vicuñas es un poco complejo. ¿Por qué? Porque si bien la introducieron y fueron traídas y hicieron todo un plan para poder repoblar en el páramo, es un hábitat adecuado para ellas, pero recordemos que todo es un ecosistema. Y el momento en que introducimos o reintroducimos una especie, también debemos introducir las especies que son depredadoras para que controlen la cantidad de población de cada una de las especies.
Entonces, por ahí es la falla tal vez de la parte del Ministerio del Ambiente, el no saberle manejar por esa parte, ¿no es cierto? Sí. Luego de la frontera agrícola y todo, si bien aquí en el Ecuador todavía no existe o ya hay ciertos estudios en lo que es economía ambiental, servicios ambientales, se debería implementar más o trabajar fuertemente en eso para tal vez redistribuir de mejor manera los recursos naturales que cada uno utilizamos. Y con eso, o sea, hay un sinnúmero de técnicas y expertos en esas áreas para poder saber manejar adecuadamente la economía y para que sea adecuadamente distribuida a nivel de todo el país. Porque también recordemos que aquí en el país tenemos, creo que a veces en ciertas áreas, demasiadas instituciones. Y para lo que es el agua, existe lo que es o existía, que también ya le juntaron con el Ministerio del Ambiente, que era Senagua. Y aparte de eso, el ARC, que también es la Agencia de Regulación y Control del Agua. Entonces, estas dos instituciones manejan bien esta área. Lo que faltaría es potencializarla para que puedan manejar adecuadamente este recurso. Porque si bien es súper económica el agua en las ciudades, porque se paga cantidades irrisorias, se paga 1 metro cúbico de agua potable, lo que cuesta una botella de agua te sale. Entonces no tiene ningún tipo de comparación ahí, que sí debe valer más el agua potable que cada uno de nosotros consumimos. Y ponerle en comparación, solo que ni siquiera con el agua embotellada, solo con el agua tal vez entubada o semipotable que manejan en se me fue el nombre, las comunidades que tienen su sistema de agua y su empresa de agua que tienen sus tarifas de pago y todo, que incluso para ellos es más costoso el agua que para las personas que vivimos en la ciudad. Entonces esas cosas, esas ideas, irles uniendo y de ahí ya podríamos tener más claro el panorama de cómo deberíamos manejar el agua. Porque legislación para el manejo del agua existe y cantidad. Porque existe una ley netamente para el recurso con su debido reglamento. Entonces más bien analizarle por ahí que estar buscando unas nuevas ideas o nuevas cosas cuando en ciertas cosas, como decía muchas veces Pedro, es netamente aplicar la ley que ya existe y que la mayoría de nosotros desconocemos. Eso sería mi aporte. Muchas gracias. Gracias, Luis. Ahora sí, ibas a decir algo, parece. Sí, justamente eso les decía, como institución de educación superior también nosotros nos hemos inmiscuido en este tipo de investigación, ¿no? Y tenemos ya información sumamente valedera, confiable, nada más que hasta ahí llega, ¿no? La institución, lo que es la parte de la educación superior, en generar ciencia, conocimiento, herramientas necesarias, pero quienes realmente las deberían aplicar es justamente aquellas instituciones o organismos que son tomadores de decisiones, ¿no? Entonces, ellos también deberían tratar de crear una normativa o alianza entre otras instituciones para que esto se ponga en práctica, ¿no? Y tratar de todos empujar el barco hacia el mismo sentido, ¿no? Entonces yo creo que ahí podemos ganar mucho, tanto las instituciones de educación superior, GATS, ONGs, entre otras. Entonces, de mi parte, no sé si hay alguna otra inquietud, algún otro comentario. Si me permite nuevamente intervenir, podría comentarles dos cositas más. Claro. Ya, muchas gracias. Bueno, no solo hay malas noticias, lo importante es, como Marco decía, es que cada vez ya hay mayor conciencia en las autoridades, tanto parroquiales, comunitarias y cantonales, sobre la importancia de los páramos. Nosotros en el año 2008 hasta el 2014, junto con IEDECA, la Corpey y algunas otras entidades, yo pertenezco al Fondo Ecuatoriano, impulsamos un corredor biológico de páramos aquí en la parroquia Simiatu. Son 10 comunidades que se unieron y se formó el corredor biológico,
y son 1.850 hectáreas ya que están más o menos protegidas, ¿no? Para hacer frente a la reserva de producción faunística, para que precisamente las llamas y las vicuñas, perdón, no bajen a los terrenos de los campesinos. Por otro lado, este 25 de octubre, aquí en la provincia de Bolívar, estaba el ministro de Ambiente y Agua. Entonces, para declarar ya una zona de protección hídrica, una APH, en la provincia, en la parroquia San Simón, con 556 hectáreas. Esto ha sido una iniciativa de los propios campesinos organizados y el apoyo del gobierno parroquial y el gobierno cantonal. Han comprado estas hectáreas justamente para precautelar, para preservar, para conservar los páramos, sabiendo que son los proveedores de agua. Entonces, esto es una buena noticia que vale la pena divulgar hacia otras comunidades, hacia otras parroquias, hacia autoridades que toman decisiones, porque esto es lo que necesita la población, ¿no? Tener áreas para preservar y poder garantizar la provisión de agua. Como yo siempre le digo a la gente aumenta, pero el agua no. El agua está ahí y tiene que seguir su ciclo normal. Si rompemos este ciclo, nos fregamos, todos. No puede haber ninguna actividad sin agua. ¿Sí? Entonces, esas cosas también, y decirles que en el Cantón Guaranda tenemos una mesa del agua, donde que estamos integrados muchas instituciones para discutir este tema, porque en realidad en verano sí todos estamos sufriendo y ya hay peleas. No es que va a haber peleas, ya hay peleas entre campesinos y citadinos. Citadinos que tienen la prioridad del consumo de agua para el servicio doméstico y campesinos que necesitan agua para el consumo humano y también para sus actividades pecuarias especialmente. ¿Sí? Entonces, estas cositas quería comentarles. Gracias por escucharme y por el tiempo. Gracias a usted, mejor. Gracias a usted, Inge. Mejor, si es que puede, por favor, en el chat, escríbame su número de celular para podernos contactar, ingeniero Edison Silva. Sí, estoy en el Fondo Ecuatoriano. Ustedes entran a la página del FEP, en Regional Guaranda, ahí estoy, porque ahorita estoy solamente con un teléfono que ya mismo se me acaba la batería. Ya. Ya, listo, ya le escribo. No hay problema. Bueno, ¿alguien más de pronto, no sé, quiere aportar con algo, alguna pregunta más? O terminamos con el taller del día de hoy para vernos vuelta el día miércoles. Creo que nada más. Bueno, de parte de Pedro José, igual agradecerte, Marquito, por la excelente exposición, como siempre, ¿no? Las exposiciones y los talleres que hacemos en el movimiento son de primer nivel, para que también tenemos expositores de todo, y es agradecerte, y justamente está aquí Pedro José, que creo que te va a decir el mismo algo. Quiero agradecerles, Marco, nuevo por la participación de esta noche. Creo que tenemos mucho que seguir hablando sobre, no solamente los páramos en este caso, sino sobre el campo. Hay todo por construir, el país realmente tiene que enfocarse hacia el uso responsable y planificado que hagamos de esos recursos. Al Roberto de nuevo, gracias siempre por las precisiones, a Mito, a José que han participado, a todos, gracias de nuevo y Dios mediante, a Mario también, nos vemos el miércoles, Dios mediante, ¿correcto? Exacto. El miércoles. Entonces, un abrazo grande. Listo, un abrazo grande con todos. Entonces, compañeros, nos vemos el día miércoles y voy a anotar el número de ingeniero Edison. Bueno, de mi parte también, Marlon, al movimiento, muy agradecido por la invitación. Siempre es un gusto contar con el apoyo para que en una u otra forma pues se pueda ir compartiendo el conocimiento, la experiencia que se ha logrado adquirir en estos años, ¿no? Siempre a las órdenes para una próxima ocasión, no hay ningún inconveniente, podemos tratar otros temas de interés que
relacionados con el ambiente, ¿sí? Muy agradecido, muy amable a ti por la invitación. No hay de qué, mejor igual, gracias a todos. Entonces nos vemos el día miércoles, amigos. Una buena noche y un buen fin de semana. Gracias. Una buena noche, gracias.